es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es de mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la hora de la verdad, aquí. En la hora de la verdad, no cambies el dial, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh, te hará crecer, te hará crecer en Yahweh. Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza, que tal como tal les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Aquí estamos listos, presto para seguir compartiendo con cada uno de ustedes este estudio de Primera de Corintios. Claro que sí. Estamos en el capítulo 1, verso 2 en adelante. No estamos avanzando rápidamente debido a las preguntas que hemos respondido, con algunas malas interpretaciones de algunos allí en el capítulo 1, verso 1. Así es que vamos a continuar hoy con el verso 2. Veo que hay bastantes preguntas todavía. Impresionantes las preguntas que estamos teniendo. Vamos a tratar de responder. Quizás voy a estar leyendo primero y por último leer algunas preguntas. Bueno, vamos a ver qué hacemos. O tratar de sintetizar. Quizás no lea su pregunta, pero le esté dando la respuesta a lo que usted ha preguntado. Más 595-985-162-975. ¿Qué tal el pastor Francisco Araque? ¿Cómo estamos? ¿Listo, presto para continuar? Sí, vamos a estar escuchando entonces hoy también el Proverbio capítulo 14. Va a estar ahí el hermano Ernesto. Muy bueno el proverbio. Así es que atentos, mis queridos oyentes. Bueno, a ver qué más tenemos aquí. Saludamos entonces también a nuestros oyentes. Me dicen que hay algunos Moret está escuchando y repartiendo su audio aquí en Centroamérica. Bueno, excelente. Saludo a todos los Moret. Moret serían los maestros de la Torá. Excelente, qué bueno. Sigan adelante, que el Todopoderoso les siga bendiciendo, el Eterno, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Wow, eso sí que... eh,
lo que van a hacer ahora en más es, con esta evidencia, entonces, de estudiarlo más y profundizarlo más. Ahora, me refiero al programa de ayer, que muchos quedaron muy sorprendidos, dice acá. Eh, Justamente estaba ya respondiendo una de las preguntas de esto. Eh, entonces era imposible que haya sido la Iglesia Católica o algunas de las iglesias cristianas evangélicas lo que el Mesías haya fundado, porque todas se atribuye a ser cristianas. Muy contundente la evidencia bíblica que usted nos dio. Investigando encontramos que es así, que el cristianismo apareció más tarde y no en tiempo del Mesías. Estamos en shock espiritual. No es la primera vez que sucede esto, mi querido oyente, no es la primera vez. A mí también me pasó muchas veces. Entiendo cuando dicen shock espiritual, es como que están en un silencio, quedaron estupefactos, sorprendidos, sin palabras, sin mensajear. Ha ocurrido en varios grupos, después de que yo lancé este mensaje, que no dijeron absolutamente nada. O sea, se quedaron paralizados porque... Y la pregunta es, algunos, ¿qué hacemos? Porque nos consideramos cristianos, pero que amamos las verdades escriturales. Bueno, yo en ningún momento quiero aclarar esto, cosa que sabía que iba a pasar esto, porque ya tengo experiencia, porque ya todos estos temas los hemos tocado aquí en Paraguay, en el idioma guaraní, y fue muy duro para muchos, ¿verdad? Entonces yo ya esperaba muchas reacciones y ya inclusive sabía que iba a decir algunos, porque ya hice la prueba con mis hermanos aquí en Paraguay. Y lo que sucede cuando descubrimos esta verdad son estas preguntas: si qué hacemos, porque nosotros somos cristianos, o sea, pero amamos la verdad, ¿qué hacemos con nuestra religión? ¿Qué hacemos? O sea, yo en ningún momento mi intención es obligarles a ustedes o presionarles a ustedes que renuncien la religión que ustedes tienen, porque mi intención es demostrar verdades escriturales. Ustedes van a tomar la decisión de qué hacer con estas verdades espirituales, estas verdades escriturales, ¿sí? Te puede estar allí. ¿Saben qué ocurrió? Le digo, le cuento la experiencia que ha pasado aquí en Paraguay, que muchos, después de entender estas verdades, lo que hacen es incorporar en esa congregación donde están, incorporar estas verdades. Y los que soportan estas verdades se quedan, y los que no, pues se van y buscan otra iglesia donde predican lo que ellos quieren escuchar, ¿sí? Y de a poco se van identificando con lo que se tiene que identificar. O sea, eh, aquí el tema es no pertenecer a una religión y no defender el nombre de la religión, o sino pertenecer a este grupo de pueblo santo escogido por el Padre, ¿sí? La nación santa, como dice 1 Pedro 2:9-10. Ciudadanos israelitas, como dice también Pablo en Efesios capítulo 2, verso 11 al 13. Él nos dice que estábamos fuera de la ciudadanía, pero que ahora estamos dentro. Y ahí claramente en Romanos capítulo 11, verso 17, Romanos 11, verso 24, habla de que hemos sido injertados al olivo natural, que es el pueblo de Israel. O sea, el tema aquí no es pertenecer a una religión, sino a un pueblo santo. Y a eso vamos, hermano. Usted va a tomar la decisión de, bueno, de qué hacer. Yo no le voy a estar diciendo a nadie aquí qué tienen que hacer. Yo lo que voy a hacer es demostrarle verdades. Ustedes me mandan refutaciones. Bueno, yo acepto las refutaciones, pero usted tiene que aceptar también cuando son refutados, ¿sí? Ustedes me piden verdades, me piden evidencias en los grupos, en privado, y yo les doy todo. En el programa mismo, muchas veces son duros conmigo. Yo soporto, pero les doy las verdades, y esas verdades es muy duro para ustedes. Y ustedes van a tener que acatar esas verdades porque están en la escritura, ¿sí? Justamente hoy, como estaba contando ahí en el otro programa,
de personas que querían que yo le, le, le confiese si soy reconocido como pastor y de qué institución y quiénes fueron los que me nombraron y quiénes me pusieron la mano, o sea, todos los documentos, vida y por ahí. Entonces yo estaba diciendo, ¿y qué le importa a la persona si soy falso o soy verdadero? ¿Por qué hace ese seguimiento de mi persona? ¿Por qué simplemente no analiza si lo que digo, si lo que enseño es bíblico o no es bíblico? Si la enseñanza que estoy impartiendo es válido, es falso o es verdadero. Eso es lo que tiene que preocuparle, no mi rango. A mí no me interesan los rangos. O sea, si alguien me quiere decir Emilio, si alguien me quiere decir hermano, eso, o si me quiere decir pastor, respeto, por respeto yo le agradezco mucho a las personas que me dicen pastor. ¿Sí? Eso no es que, o sea, ¿a qué quiero llegar? Que hay personas que mira y quiere analizar otra faceta de tu vida, pero no analiza lo que realmente tú estás diciendo y si encaja con la escritura lo que tú estás diciendo. Ahora, si yo le demuestro que soy pastor y le digo todo lo que él quiere saber, él me dice, ah, está bien, usted es pastor. Ahora, después no le va a interesar si digo o no la verdad. Lo que a él le interesa es si soy o no pastor reconocido por hombre. Qué locura, qué locura, tremendo. Y bueno, hermano, lo mismo, a usted no le tiene que interesar si va a dejar o no va a dejar esa religión. Lo que a usted le tiene que interesar es si va a seguir o no va a seguir las verdades que le ha llegado estando usted en esa religión. ¿Y qué hace con su religión? ¿Qué hace con la verdad? Y que el Padre le guíe y le ilumine. ¿Sí? O sea, yo no voy a estar diciendo aquí a nadie qué tiene que hacer, porque muchas veces por dar algunos consejos se malinterpreta. Y ya algunos dicen que estamos atentando contra la libertad de culto y demás, y esto que aquello. O sea, que también tengo que ya ser precavido con eso. Bueno, ¿qué tal si escuchamos, Pastor Francisco, antes de que me acelere un poquito, al hermano Ernesto con el Proverbio capítulo 14? ¿Sí? Escuchamos entonces Proverbio capítulo 14. Excelente, excelente. Gracias, hermano Ernesto, que nos ha deleitado con esta lectura del Proverbio capítulo 14, hermoso proverbio. Gracias. Estamos entonces siguiendo el estudio o la lectura y reflexionando a la vez también el libro de Proverbios antes de entrar en las reflexiones o estudios de Primera de Corintios. Muchas gracias por este proverbio tan hermoso que hemos escuchado entonces. Bueno, tengo preguntas aquí relacionadas a Primera de Corintios. Está candente las cosas. Eh, Algunos que felicitan, algunos que me están animando. Agradezco. Eh, Otros que están allí queriendo saber entonces qué rumbo tomar. O sea, no se escandalicen de que el cristianismo haya sido una religión que surgió después. O sea, no, que eso no sea motivo para ustedes de, como dijeron algunos, bueno, nosotros eh, vamos a seguir esto y no podemos escucharlo más a usted y bueno, porque hay montones de intereses detrás y eso no es una buena decisión. Eh, Puede usted seguir ahí en donde está, como dije hace rato, seguir escuchando estas verdades, no lo deje, junte evidencia y después va a tomar una decisión con toda esa evidencia. Aquí hay otro dice, ya estamos 4 de una congregación que estamos de acuerdo con su enseñanza porque lo estamos siguiendo también en YouTube y tenemos toda la evidencia que necesitamos, pero queremos formar un grupo de estudio. Si usted nos podía apoyar, bueno, usted me manda su número, se identifica, vamos a apoyarnos, no hay ningún problema, voy a estar ayudando en el conocimiento de la escritura. Son 4, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, de ahí puede empezar una congregación. Aquí en Paraguay, en una ciudad, también hay personas
lo mismo que está pasando, están escuchando el programa y están en una congregación, pero su congregación no aceptan esta enseñanza, pero ellos ya están totalmente convencidos de estas verdades, tienen todas las evidencias y también le estoy dando el consejo de que puedan estudiarlo, que puedan reunirse, ¿sí? Y eso no está mal, que se reúnan. Eso no es como acá me están preguntando si eso no es traicionar a la congregación y al pastor. O sea, acá el tema no es traicionar a la congregación, a la religión o al pastor. Acá el tema es, si usted decide seguir a su líder que está errado, a su congregación que está emitiendo falsa doctrina, y dejar de lado y no reunirse y seguir profundizando esta verdad, lo que usted está haciendo es traicionar a la verdad y traicionar al que dio esta verdad, que es el Mesías, y al Padre. Eso que es más grave. O sea, usted no se tiene que preocupar si ay, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir los hermanos? Si nosotros nos reunimos y estudiamos la exégesis hebrea. Usted preocúpese qué va a decir de usted el Padre o el Mesías. ¿eh? que se le da esta oportunidad, esta verdad, y usted no vamos a estudiar. ¿Sí? No vamos a estudiar. Porque el pastor o los hermanos se van a enojar con nosotros, o porque sentimos que le traicionamos los hermanos. O sea, ¿y qué hay del Padre y qué hay de su Hijo, el Mesías? Están siendo traicionados porque el Mesías murió para que estos mensajes sean revelados también. Para que haya Espíritu Santo y haya revelación de la palabra. ¿Sí? El Padre dio su Hijo, el Padre dio la Torá. El Padre dio su Hijo como instructor, como maestro para enseñar tantas cosas que están ahí escritas. Y hasta hoy el Padre sigue enseñando por medio de su Espíritu Santo. Y ustedes dicen, no, yo no, como dijo alguno, yo voy a seguir nomás este camino. Voy a seguir nomás porque wow, qué tremendo, qué tremenda, qué desastrosa decisión de dejar la verdad por temor a los hombres de la religión o a los líderes. No dejen la verdad, ese es mi consejo. Sigan la verdad y ya el Padre le dirá qué hacer. Bueno, wow, las preguntas que tenemos aquí dice... ¿por qué hay dos formas de llamar a la iglesia? Uno, iglesia, como se le conoce comúnmente, y otro, iglesia de Dios. ¿Cuál sería la diferencia? Esto ya sería entonces 1 Corintios capítulo 1, verso 2. A ver, 1, verso 2. Dice, bueno, estábamos en el verso 1, decía, Pablo llamado a ser apóstol después del Mesías por la voluntad de Elohim y el hermano Sóstene, acá dice, voy a leer la Reina Valera, dice, a la iglesia, sí, acá dice, aparece iglesia de Dios, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno. ¿Cuál sería la diferencia? Me dice. La iglesia, acá se nombra la iglesia de Elohim. A ver cómo dice. Hay que atender los términos. El término iglesia. Cuando nosotros hablamos de iglesia, pensamos que, porque había ahí una pregunta, que porque aparece la palabra iglesia, entonces dice, si hay iglesia, hay cristianos. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, no tienen que confundir la palabra iglesia, porque necesariamente si hay iglesia tiene que haber cristianos, porque la palabra iglesia tiene que ver con un conjunto de personas que se congregan y que se reúnen, ¿sí? Y eso lo hacían creyendo en el Mesías primeramente los nazarenos, que ya le di evidencias y documentos de eso a muchos, ¿verdad? Y también lo hicieron después los cristianos, pero después. Yo no dije que los cristianos no existen. Ojo, yo nunca dije que los cristianos no existen o el cristianismo no existe. Solo dije que apareció después. Ahora, que hayan tenido iglesia, eso obviamente sí. O sea, que hayan tenido convocaciones y reuniones, asambleas y demás, sí lo tuvieron, pero eso fue posterior.
Primero fueron la congregación creyentes en el Mesías, llamados los nazarenos, de Hechos 24:5, hasta el año 100 más o menos. Después, partiendo del año 100 adelante, 120 más, ya podemos encontrar algunas reuniones cristianas. Bueno, pero eso no quiere decir que porque la Biblia está la palabra iglesia, eso no quiere decir que sí o sí los cristianos la religión cristiana fue fundada por el Mesías. Eso no es lo que está diciendo acá. Ahora, cuando dice eclesia, que viene del griego, y pasó en el español iglesia, ¿cómo era en hebreo? Era cajal. O sea, es una asamblea, un grupo de personas que se reúnen. O sea, esto siempre hubo. O sea, la cajal, o sea, la congregación o la asamblea de Yahvé, siempre existió. Cuando él empezó a llamar para su pueblo, empezando de Abraham y lo que le seguían a Abraham, su familia, su descendencia, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Esos ya eran asambleas, eran congregaciones creyentes en Yahweh. Entonces ahí ya podemos ver indicios digámosle, de la asamblea de Yahweh. O sea, de personas que se reúnen con una misma fe, adorando, creyendo a Yahweh. Entonces, en el tiempo de Mesías pasó lo mismo. Se reunían personas que creían y adoraban a Yahweh, pero creían en su Hijo, en Yahoshua, que Él era el Mesías. ¿Entienden? De eso está hablando acá. No está hablando de religión cristiana. No sé si me explico. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ahora, si aparece la palabra iglesia o asamblea de Elohim, viene a ser lo mismo. Hayan sido reunidos en el Antiguo Testamento o hayan sido reunidos en tiempo del Mesías, viene a ser lo mismo. Viene a ser personas escogidas, salvadas, rescatadas, reunidas para adorar al Padre. ¿Sí? Que fue siempre el objetivo. En el Antiguo Testamento no se tenía carnalmente al Mesías, pero sí había prototipos del Mesías. O sea, los animales, el cordero, todo las ofrendas de sacrificio por el pecado, todo eso era sombra del Mesías. Y esas congregaciones adoraban a Yahweh. Y tenían un conjunto de reglas, de mandamientos, de estatutos llamado Torah o instrucciones que tenían que obedecer para vivir en santidad y agradar al Padre. En tiempo del Mesías, a partir del Mesías en adelante, lo mismo pasa con nosotros. Está el Mesías, carnalmente Él existió, muchos creyeron en Él, Él enseñó la Torah, el conjunto de mandamientos del Padre, las instrucciones, los mandamientos del Padre, y los que pecaban creían en el derramamiento de sangre del Mesías, el sacrificio del Mesías para perdón de su pecado. Bueno, ahí está. O sea, continuamos con lo mismo. O sea, lo que el Mesías hizo no es venir a fundar una religión, una iglesia nueva, o sino lo que el Mesías vino a hacer, vino a dar continuidad a este pueblo santo que se había descarriado, que se había apartado del Padre, que se había paganizado en algún sentido, contaminado con algunas doctrinas, con algunas prácticas paganas, rituales, doctrinas, pecados. Entonces, vemos allí cuando estaban todos juntos, como ahí me estaban diciendo algunos en el Antiguo Testamento, estaban todos juntos las 12 tribus. Entre las 12 tribus estaban los pueblos de distintas naciones que aceptaron a Elohim, a Yahweh, como su creador, y le adoraban a Él. Y todos tenían que cumplir un proceso, un rito, unos mandamientos, y que o que fueron dados por el Padre a Moisés. Hoy día pasa lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia ahora? Que hay muchos mandamientos que nosotros no hacemos
que están ahí, que ya eran sombra del Mesías, eran mandamientos relacionados al templo, el sacrificio, a los sacerdotes y muchos, pero que sí hay otros mandamientos morales que sí tenemos que hacerlo, la festividad de alimentaciones y todo, y seguimos creyendo en el Mesías y formamos ese pueblo santo, la Israel de Yahweh. O sea, no formamos una religión, no buscamos formar religión. Como ya la vez pasada estuve respondiendo a algunos hermanos que me decían que cuál es mi ideal, porque es muy difícil juntar a todas las religiones y tratar de predicarlo. O sea, mi intención no es juntar a todas las religiones y hacer iglesia a montones de gente aquí. Mi intención es que se incorporen al pueblo santo, al nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, y él ha prometido al Padre, creyendo en el Mesías y teniendo las verdades escriturales más aproximadas. No tengo todas las verdades, no sé quién va a tener todas las verdades, pero lo que voy descubriendo lo voy informando. O sea, no hay diferencia entre decir congregación o asamblea de Yahweh o la asamblea que cree en el Mesías hoy día, que estamos creyendo en el Mesías. O sea, venimos a hacer lo mismo. Ahora, si usted me dice si hay diferencias de doctrina, movimientos, religiones, eso sí, hay evidencia de que ninguna congregaciones que se hacen llamar religiosas o religiones no concuerdan en uno. Por eso hay divisiones. Bueno, ¿qué más puedo? Qué rápido va la hora, ni siquiera hablamos ni una coma de esto, es muy interesante. Mm, bueno, cuando se habla de asamblea, a ver, quisiera yo buscar un... Sí, el Mesías vino a hacer continuidad, él vino a continuar nada más. O sea, que esa asamblea santa que se descarrió el pueblo de Israel, ¿se acuerdan del 722? Porque se habían apartado de Yahweh y habían hecho muchas cosas que no debían de hacer. Israel del norte, las 10 tribus, ¿qué pasó de ellos? O sea, el Mesías vino a dar continuidad, o sea, y que este pueblo santo se vuelva a reunir, se vuelva a completar, y ya no con las 12 tribus genéticamente hablando, sino, o con las 10 tribus que se han perdido genéticamente hablando, sino también incorporados ya nosotros, como injertados, haciendo de esa forma posible que podamos formar parte del pueblo Kados, del pueblo santo, de la nación santa, linaje escogido. A ver qué más puedo, antes que se extienda mucho. No, quería dar un versículo donde se menciona que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento. Eso nada más quería. El problema es que acá me están preguntando si existe algún versículo que demuestre que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento. Pero así explícitamente donde diga iglesia, yo creo que no lo vamos a encontrar la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. Pero sabemos que iglesia viene a ser lo mismo que asamblea. Asamblea. Ese es también el significado. Si uno dice asamblea o dice iglesia o eclesia, está diciendo lo mismo. Entonces lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento es asamblea. Ya, no me estoy acordando el versículo, pero ustedes pueden buscarlo eso, pueden poner asamblea o pongan en Google la palabra, si existe la palabra asamblea en el Antiguo Testamento, yo creo que van a tener evidencia de eso. Porque si lo voy a estar buscando aquí, algún versículo, a ver si puedo encontrar uno. Había una parte donde hablaba Esteban.
Creo que eso lo van a encontrar allí en Hechos, Esteban, donde hace mención de la congregación de Elohim en tiempo de Moisés. Hechos 7:38. 7:38. Y quiero usar la Reina Valera porque me están tirando preguntas a montones de la Reina Valera. No voy a poder responder todas las preguntas en este programa, ¿verdad? Muy rápido se va la hora. No dije nada. Qué rápido se va la hora. Pero voy a tratar de Hechos 7:38 en adelante. Voy a buscar. Quería nada más. Aquí dice. Acá está. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Miren, acá aparece la palabra congregación. Entonces, asamblea, congregación, iglesia, viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. Congregación o asamblea o eclesia. Excelente. Acá dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. O sea, Moisés pertenecía a la congregación de Yahweh, pertenecía a la asamblea de Yahweh. Es decir, la congregación de Yahweh o la asamblea de Yahweh o la iglesia de Yahweh, cuando dice allí, se refiere tanto al pueblo santo del Antiguo Testamento y al pueblo santo del Nuevo Testamento. No es que haya nacido una nueva religión, una nueva iglesia, que los demás ya no interesa nada, que ya no van a ser salvos, que están todo desechado. Ojo, que Pablo mismo dice que todo Israel será salvo. No hay profecía de que Israel va a ser desechado, ¿sí? Así es que, y que el Mesías vino a fundar una nueva iglesia. Ahora ya lo hemos demostrado con la explicación de ayer, que cae todo por tierra esa falsa interpretación. Bueno, mis hermanos, qué pena porque hay tantas preguntas que voy a tener que responderlo otra vez en los grupos, porque era para ese versículo que me va a ser imposible en responderlo todo, ¿sí? Voy a estar respondiendo esto. Si no les quedó en claro algunas cosas, y si le desean todavía preguntar algo, o si no hubo respuesta a lo que usted preguntó aquí, no es que no quiero leer su pregunta, es que ya no hay tiempo, hermano. Ya no hay tiempo. Entonces usted me vuelve a escribir, me vuelve a enviar el mensaje, ya sea en mi privado o en el grupo, acerca de su pregunta que no se le respondió aquí, y yo le voy a estar respondiendo en el grupo, ¿sí? Bueno, excelente. Llegamos hasta aquí con nuestro programa al día de la fecha. Es Inyección de Esperanza. Gracias por la sintonía. Se despide usted su amigo el pastor Emilio Vázquez. Será hasta cualquier momento. Shalom, bendiciones. Pues como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es de mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial, oiré yo de ti aquí, en la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí, en la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh, aquí en la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad.
sino que tu pensamiento esté en mí. Que yo sea tuya, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre, siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí. Un maná celestial oiré yo de ti, aquí, en la hora de la verdad. Emuná, necesito yo